Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el estudio de este martes 23 de septiembre del 2025 y se llama Las trompetas de plata. Este estudio tiene dos partes. Vamos a ir muy despacio porque hay un montón de tópicos que Dios nos ha ido abriendo. La revelación en relación al libro de Apocalipsis en el capítulo 10 y el libro de Daniel. Así que vamos a entrar un poquito. Recordemos que ahorita, estos días, han habido eventos especiales. El eclipse del domingo, que fue fecha 21. El lunes se inició con cabeza de año, que se inicia a mitad del año. No es el inicio del calendario hebreo, es la mitad, cuando se comienza el séptimo mes. Entonces, ahorita estamos cabal en la mitad, porque el primero de mes es este día martes. Entonces, cabeza de año se celebró el día de ayer. Viene Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, que es ahora y termina mañana en la noche. Entonces, son 3 noches de festividad, la cabeza de año y que se hacen con, 2 noches que se hacen con Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. ¿Y qué evento astronómico se está dando? Casualmente se dan cuenta, siempre hay una festividad hebrea del Eterno cuando hay estos acontecimientos. Y estos 4 días, el 4 número de la Tierra, es interesante que se estén dando estos eventos. Y vamos a tocar lo que podamos avanzar. Lo importante es profundizar en la palabra, entender cada texto y cuál es el mensaje que el Altísimo nos está dando. Hay mucha revelación esta noche. Yo he aprendido mucho. El Señor nos ha estado enseñando. Vieran que costó hacer este estudio. Había como un impedimento. No puedo decir que el impedimento era las tinieblas. No lo tengo pues eh, comprendido así, pero sí hubo mucho impedimento para poder que el caudal de la revelación de Dios se pudiera dar. Y cuando se dio, pues fluyó. Pero sí, les comento, ha costado mucho el armar este estudio, pero también hay mucha revelación de Dios. Entonces vamos a ver las trompetas de plata esta noche. Quiero recordarles algunas cosas, hermanos. Las imágenes que yo pongo están relacionadas totalmente al tema. Y los las dimensiones de las letras también están relacionadas con la numerología hebrea. No pongo los tamaños de las letras por cuestión del azar, no, están puestas porque simbolizan en el eterno la numerología perfecta de Dios. Si usted se da cuenta, tenemos a un hombre en el tiempo con sus maletas, porque esa es la iglesia, caminando ya con sus maletas para el traslado, que es lo que nosotros estamos esperando a la final trompeta ser trasladados. En el libro de Números, capítulo 10, leyendo la Biblia Kadosh, dice, Yahweh dijo a Moshe, profeta, haz 2 trompetas, hazlas de plata martillada. Úsalas para llamar a la asamblea y para sonar el llamado para mover el campamento. ¿Qué es mover el campamento hoy? Rapto de la iglesia. Porque estamos prontos a escuchar que se nos diga que se nos mueve de campamento, nos movemos de la tierra para el cielo. Esa es la final trompeta. Entonces vea que él le da 2 ordenanzas en el mismo trabajo. Y yo por eso lo he eh, pintado con letra azul. Y le dice, haz, es una orden. 2 trompetas. Hablando de las mismas trompetas, dice, hazlas. Es un imperativo. No puedes hacerla de otra manera. De plata martillada. O sea, de plata, o sea, las trompetas son de plata forjadas. Recuérdense que los israelitas ocupaban los chofares, que son los cuernos de carnero, que los adornaban, los trabajaban y todo, y eran, entre más grande, pues es más el esfuerzo del que toca. Es difícil tocar un chofar, no es fácil. Y no se diga darle los sonidos que corresponden.
Pero estas son trompetas de plata y son dos. Y mire, uno es para llamar a la asamblea, convocatoria de todo el pueblo, para ir a la guerra, para mover campamentos dentro. Pero la otra es para sonar el llamado para mover el campamento. Eso se llaman traslados. Es bien importante las trompetas de plata. Serán los hijos de Aarón, los Coanín, es decir, los ministros, que sonarán las trompetas. Las trompetas las suenan los ministros. Esta será una regulación permanente para ti por todas las generaciones. Por eso, el tocar las trompetas en la fiesta de Yom Teruah es, es permanente y es por todas las generaciones. Eso está vigente a nuestro tiempo. Por eso nosotros tomamos mucho la señal de las fiestas del Eterno por esa razón, porque esto está vigente y es por todas nuestras generaciones. Y dice, ¿quiénes la tocan? Son los ministros, no es otra gente del pueblo, son los ministros, en este caso, pues cuando lo escribes, eran los levitas. Hoy son los ministerios primarios, los que han sido llamados por el Cordero, por Cristo, como dice Efesios, que el mismo Cristo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Estos que tienen el ministerio quíntuple, que han sido llamados, que han sido instituidos por el mismo Cristo, no por un ser humano. No es que yo le digo, vos venid y vas a trabajar de pastor. No, ese es, yo lo estoy mandando. Puede ser una delegación, es válida, pero él no es pastor, no es evangelista, a menos que ha sido llamado por Cristo. Ahí sí hay un llamado ministerial, es de un Cohen. Entonces son estos los que dan la revelación, los ministros, cualquiera de los cinco ministerios, porque para eso fue puesto, dice, para guiar al pueblo y edificarlo. En Levítico 23, leyendo la Reina Valera, dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es decir, ahí está, mire, es el mes séptimo en el primer día. Ningún trabajo de siervo haréis. Ofreceréis ofrenda encendida. Y entiéndase que la ofrenda es no fuego extraño. Es un fuego santo, perfecto. Es lo que está pasando. Para explicar por qué se da el cabeza de año, que es el inicio del mes séptimo, recordemos que el primer mes del calendario hebreo se llama Nisan. El mes de Nisan comienza en primavera. Corresponde principalmente a marzo o abril en el calendario gregoriano. ¿Por qué se le llama gregoriano? Porque un papa, Gregorio, cuando estaba ya el Vaticano y todo, él impuso este calendario, que es un calendario lunisolar. Por eso se tiene el domingo como el dios del sol, Sunday, día del sol. Y tenemos un calendario de 30 y 31 días. El calendario hebreo tiene 28 días porque es un calendario lunar instituido por Yahweh de los ejércitos. Estos días que le puso este Gregorio distorsionó los calendarios y los tiempos. Por eso siempre las celebraciones de las fiestas del Eterno no caen en la misma fecha en nuestro calendario, siempre varía. Por eso dice que el mes de Nisan puede empezar a finales de marzo o a principios de abril por la variación de los días. Por eso yo les he dicho que el rapto de la iglesia va a ser en una fiesta de las trompetas. Puede ser hoy, sí, puede ser hoy, porque estamos
ya en el próximo llamado. Aunque yo siempre lo he repetido, el rapto de la iglesia anda por el año 28 y medio o 29 y medio, 2029 y medio o 2028 y medio. Todavía faltan tres, pero el Señor puede adelantar el tiempo o lo puede incluso tardar, que no creo porque su palabra dice que no lo va a tardar. Vamos a ver unos textos ahora. Pero vean, en el mes de Nisan comienza la primavera y corresponde principalmente a marzo o abril en el calendario gregoriano, aunque su inicio exacto varía cada año. Es considerado el primer mes del calendario judío según la Torá, y la Torá es dada por el Eterno y marca el comienzo de la Pascua. Primer fiesta al comenzar el año hebreo del Eterno es la Pascua, que es el sacrificio del Señor, el Cordero Pascual. ¿Por qué yo les digo, hermanos, que va a ser en el año 28 y medio, es decir, en el sexto mes después, cuando usted me dirá, pero mire, hermano, aquí dice que será en el mes séptimo? Sí, es cierto, en el mes séptimo del calendario de ellos, pero es el primer día. Si yo empiezo a final de marzo el calendario hebreo, porque por ahí anda a finales de marzo, o los primeros días, de entre el 1 y el 8 de abril, yo cuento abril, mayo, junio, julio, agosto, llego a septiembre, al sexto mes, 6 meses. Pero yo en septiembre, como hoy este día es el primer día del séptimo mes hebreo. ¿En qué mes estoy nosotros? En el sexto, después de haber comenzado el mes de Nisan. Pero en el calendario de ellos están en el mes 7, pero están en el primer día, o sea, apenas acabamos de entrar al primer día, que es exactamente hoy. Hoy martes es la fiesta de las trompetas, porque ayer lunes fue cabeza de año. Primer noche, cabeza de año, fiesta de trompeta, 2 noches, esta noche y la que sigue de mañana noche, aunque se celebra en un día total, pero alcanza la tercera noche, porque dice que la fiesta terminará el día siguiente al final de la tarde. Y nosotros decimos, no, pero miren, el final de la tarde para nosotros son las 6 de la tarde. Pero recuerden que los días no comienzan en la mañana, comienzan al final de la tarde. Y si dice que alcanza el final de la tarde, quiere decir que alcanza la noche. Cuando nosotros vemos la restauración de la tierra en Génesis 1, dice, y fue la tarde y la mañana un día. En el calendario gregoriano nosotros contamos la mañana, tarde y noche un día. Ellos no, ellos empiezan a las 5 de la tarde el día y termina a las 5 de la tarde del siguiente día. Pero como dice que el siguiente día finaliza en la tarde, alcanza la noche. Por eso se dan 3 noches. 2 noches de Yom Teruah, pero vinieron los hebreos y le pusieron cabeza de año. Con eso completan ellos las 3 noches que el Eterno se los permitió. Igual como la fiesta de Purim de Esther. No está dentro de las fiestas del Eterno, pero se las permitió. Por eso podemos ver nosotros la menorá de 9 brazos, pero el Eterno la mandó a hacer de 7 brazos. No está mal la de 9 brazos, pero la perfecta es la de 7. ¿Por qué tiene 9 brazos ciertas menorá, el candelabro? Por las dos fiestas que se le adjuntaron. Por eso muchos preguntan, mire hermano, ¿y por qué hay unos candeleros de 7 brazos y unos de 9? Por esa razón que he explicado. 7 son las fiestas del Eterno, pero Israel adoptó 2 fiestas más. Y entonces se le pone los 2 brazos más, pero el candelero perfecto es de 7 brazos. Sigamos. ¿Para qué sirven las trompetas o qué simbolizan las trompetas? Primero, le dice que haga 2 trompetas, símbolo de expiación y tiempo de arrepentimiento, es el número 2. Recuérdase que el periodo de los gentiles son 2000 años. Ese es el periodo de arrepentimiento y expiación.
El samaritano le dijo, 2 días te voy a pagar y voy a regresarle. Si gastare más, yo pago. Pero le dio 2 días, 2000 años, el tiempo de los gentiles. Por eso puso dos trompetas. La trompeta le dijo que eran de plata. Y esto, la plata simboliza redención. El material de plata está asociado con el rescate que se pagaba para la redención de las almas de cada varón en Israel. ¿Qué, por cuántas monedas vendió el Señor? Digo, Judas al Señor, por 30 monedas de plata, que era el precio más bajo para vender un esclavo, pero la redención simboliza la plata. Por eso, lo que va a sonar son trompetas de plata el día de Yom Teruah, no de carnero, de plata. ¿Por qué? Porque es el día de nuestra redención, es el día de mover el campamento, es el día de nuestro traslado. Y aún, fíjense, va a haber ese día y de repente, porque estamos viviendo aún en el cuerpo, pudimos haber fallado, pero ese sonar de trompeta, no estoy hablando de los que viven en pecado, no, los que fueron alcanzados por el caminar del día, de ese día. La trompeta lo va a limpiar, porque es para redimir, es de expiación la trompeta. Entonces, lo último que hay que limpiar, lo va a limpiar esa trompeta. No estoy hablando de los que están viviendo en pecado, esa es otra cosa. Los cristianos que están viviendo el pecado no les va a alcanzar la trompeta. Eso solo es para los que algo pasó ese día y es a poco lo va a hacer la trompeta. Lo que significa que la guía de Dios se basa en su redención. Otra cosa es, le dijo que fueran talladas obra de martillo. Eso simboliza el sacrificio. Así como el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní, donde se machacaba el olivo para sacarle el aceite, simbolizando ir a la cruz, también las trompetas significan el sacrificio del Señor en la cruz. Por eso son de expiación y de redención, porque fueron martilladas, estas fueron forjadas como espada. Dice que estas son forjadas igual que una espada. No la técnica, pero sí, es decir, a puro martillazo. Y solo se hacían dos. Las de carnero llevaban un montón los israelitas, pero estas son dos. Las trompetas sirven para dos eventos importantes, como dijimos. Las trompetas de plata simbolizan el llamado de Dios, la guía y la movilización del pueblo a convocatoria para la asamblea, para fiestas, para ir a la guerra. Pero el otro contexto bíblico es que se utiliza para convocar a la congregación y a todos los jefes, es decir, a todos los ministros, para iniciar la marcha del campamento o traslado del campamento. Por eso es final trompeta y trompeta de plata, porque es traslado a la última trompeta, porque las trompetas han estado sonando. No confundir estas trompetas con los juicios. Los juicios son otras trompetas, no son estas. Este es de redención. Los juicios no suenan para redención. Los juicios son para ira, para fuego. Para eso son las 7 trompetas de juicio. Entonces no son estas trompetas. Estas nos pertenecen a nosotros. Y en este tiempo le toca a los 5 ministerios sonarlas a través de palabra profética, del evangelio, andar predicando, a través de enseñar la palabra. Ahí están los maestros, a través del pastoreo, que es los ministerios que hay más, que son los de pastores, y el apostolado, eh, saliendo de sus lomos ministros y fundando iglesias. Entonces, ese es el trabajo y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. El eclipse que hubo lo vamos a tocar no esta noche, porque me interesa más que veamos por qué es importante ver la parte del eclipse, porque si el eclipse nos está dejando un llamado, nos está anunciando lo que viene, pero solo miren en qué zona está la sombra. Yo le puse esa flecha roja para que vean la zona que está agarrando. Pero sigamos, entremos. Ese fue un eclipse solar parcial.
¿Y por qué es importante? Por la interpretación de las manifestaciones en la bóveda celeste. Pero entrémosle, Apocalipsis 10, en la Biblia Kadosh. Entonces, al malá que vi, dice Juan, parado sobre el mar y sobre la tierra, imagínate, tiene un pie en el mar y otro pie en la tierra, alzando su mano derecha hacia el cielo, señalando obviamente el trono de Dios, juró por el que vive por siempre y para siempre, y no habiendo otro nombre por quien jurar, puso por garantía su nombre. Por eso él señala, porque es el único digno, por él, nombre de él, quien creó el cielo y lo que en él hay, quien creó la tierra y lo que en ella hay, y quien creó el mar y lo que en él hay. Entonces, yo le he puesto los numeritos verdes, porque no están en la Biblia, para separarlos y enseñar, para ministrar este texto. Porque este capítulo 10 lo vamos a ver todos, son 11 versículos, que el Eterno me lo reveló este día, para este tiempo. Quien creó el cielo y lo que en él hay. ¿Qué es lo que hay? Y se refiere a la vida que hay en el cielo. Pero no se está refiriendo a animales, se está refiriendo a todas las creaciones que hay, tanto caídos como salvos. Quien creó la tierra y lo que en la tierra hay. Y el mar, quien creó el mar y lo que en él hay. Es decir, hay creación en el mar. Y eso ya lo hemos mencionado en otros temas. No hay mucho texto para explicarlo, pero recuérdense que dice que cuando se entregaron los muertos para que fueran juzgados, la tierra, eso está en Apocalipsis, la tierra entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos y el mar entregó sus muertos. No se entienda que los que se ahogaron en el mar se los comió un tiburón o lo que pasó son los muertos que el mar entrega, ¿no? Porque los que murieron en la tierra los entrega el Hades. Todos van al Hades. Los que no son salvos van al Hades. Pero este aquí está hablando de que hay una creación en el mar y que va a ser entregada por el mar, no por el Hades. Por eso yo lo he separado, porque esto es bien importante de irlo detallando. Y mire lo importante en letra roja. Así dice la Biblia. Ya no habrá más demora. Por eso, yo puedo certificarle, hermano, que los tiempos se van a cumplir, que no se van a alargar. Y juró, dice, el malaj, el ángel, el enviado, juró por el que vive, Cristo, por siempre y para siempre, quien creó el cielo y lo que en él hay, la tierra y lo que en ella hay, el mar y lo que en él hay. Ya no habrá más demora. El Señor ha tenido paciencia, pero ya no habrá más demora. Por el contrario, dice, en los días del sonido de la voz del séptimo malaj, entendamos que el séptimo malaj, cuando suene su chofar, el plan secreto de Yahweh será llevado a término. Este texto es profundo, lo vamos a interpretar. Por el contrario, dice Juan, ya no habrá más demora, sí, pero por el contrario, en los días del sonido de la voz del séptimo malá, aquí no está hablando de la trompeta del séptimo malá, está hablando de la voz. Cada malá, que cada trompeta que es tocada, son 7 trompetas, son 7 juicios, es tocada por un ángel, un malaj, pero uno de ellos tiene una voz. Y eso es un misterio, que es lo que dicen, porque ese es secreto de Dios. Juan le permitieron escribir qué simbolizaba, qué iba a suceder al sonido de la trompeta, pero no a la voz
de cada uno de los trompeteros, porque es un secreto de Dios. Por el contrario, en los días del sonido de quién, no de la trompeta, de la voz del séptimo malá, cuando suene su chofar, una cosa es que suene su chofar y ya nos describe Apocalipsis cuál es la actividad de juicio que va a haber al sonar el chofar, y otra cosa es lo que grita el malá. Y los siete tienen siete juicios de voz que no conocemos. A eso agréguele que tenemos los siete truenos que no le permitieron tampoco a Juan escribirlo. Cuando suene su chofar, el séptimo, el plan secreto del Padre será llevado a término. Ahí está un plan del Padre que está en secreto, que va a ser revelado en este tiempo. Sigue el verso 7. Las buenas noticias, tal como Él las proclamó a su siervo los profetas. Ah, es un plan secreto, pero aquí dice Juan, son buenas noticias, porque el plan secreto es para nosotros, porque son buenas noticias. Recuérdese que los juicios de ira son para los del mundo y no son buenas noticias, pero las buenas noticias del plan secreto de Yahweh, el Padre, tal como Él las proclamó, pero mire, aquí lo está diciendo en tiempo pasado. A sus siervos, ¿quiénes? Las profetas. ¿Por qué se escribe en tiempo pasado? Porque Juan, cuando vive, no vio el Apocalipsis, él lo vivió. A él lo mandaron 2000 años adelante. Y él está escribiendo en tiempo presente los acontecimientos que está viendo, porque él está en la tierra en estos tiempos viendo lo que está pasando. Pero él escribe en tiempo pasado porque ya él está dando la buena noticia de que el Señor, ese plan secreto, se lo va a revelar a los profetas del final de los tiempos. Y él ya escuchó que ya se lo dijo a los profetas. Por eso la palabra revelada se está aumentando cada vez más y se está ampliando. Y estamos entendiendo y viendo, interpretando las señales que hace tiempo no las hubiéramos interpretado. Por lo menos los de este tiempo. Porque el plan secreto se está develando para que la iglesia se prepare e irse al rapto. Por eso dice, el plan secreto de Yahweh será llevado a término. Las buenas noticias, tal como él, quien el Padre, las proclamó, dice, o sea que las va a decir a quiénes, a sus profetas. Por eso dice en el antiguo pacto, hará nada Dios, Yahweh de los ejércitos, sin que antes se lo cuente a los siervos sus profetas. Y aquí lo confirma Juan. Porque él ya dice, ya está hablando en tiempo pasado. Él va al futuro y se adelantó en el futuro cuando todavía escuchó. Y dice, se proclamó. Buena noticia, dice, porque se lo dijo a sus siervos. Y los siervos se lo dicen al pueblo. Por eso nosotros tenemos buenas noticias en medio de esta tempestad que estamos viviendo. Y la voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y me dijo, ve y coge el rollo que está abierto en la mano del ángel, el malaj, que está parado sobre el mar y sobre la tierra. ¿Se acuerda usted que Daniel ve a un hombre parado en un río y de que y tiene un pie en tierra y tiene el río en medio y el río ese es uno de los cuatro que pasaban el paraíso, el parque de los reyes, el huerto de Edén, que significa jardín o parque de los reyes. Porque los que vivían en el tiempo antes de la caída eran reyes del cielo, hijos de Dios. Se está cerrando el ciclo en este tiempo. Y le dice, ve y coge el rollo que está abierto en la mano del malao. Hermano, vean Apocalipsis, no
como un futuro. Estamos viéndolo ahorita. Hemos visto que el cumplimiento ya de muchos eventos apocalípticos. Yo por eso hice cambio de decir que nos va a alcanzar el final de los tiempos. No, estamos ya viviendo el final de los tiempos. Sigamos siempre en el capítulo 9. Fui donde estaba el malá, dice, y le pedí que me diera el pequeño rollo y él me dijo, cógelo y cómelo. Lo mismo le pasó a un profeta en el antiguo pacto. Y le dice, te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Y esto qué significa? Por, nosotros no tenemos papilas gustativas en el estómago para decir, ah, está amargo. Lo que pasa es que cuando se entiende por amargura es cuando ha habido un problema en el estómago y hay reflujos y hay acidez, porque cayó mal algo y se desbalanceó el organismo. Y entonces viene, y eso es la amargura que tiene, el reflujo. Cuando tú lo comes, te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué significa la amargura y la miel? Recuérdense que la miel es figura de la revelación de Dios a través de su palabra, a través de sus profetas y apóstoles, que ellos son los que manejan la revelación, apóstoles y profetas. ¿Por qué decimos que la miel es figura de revelación? ¿Se acuerdan que cuando estaba en la batalla, el hijo de Saúl, Saúl había dicho, no coman durante la batalla? Por edicto del rey era prohibido. Y el hijo, si no me equivoco, Jonatán, el ejército estaba peleando y tenía hambre. Si no eran 5 minutos de partido de básquetbol, estaban peleando, estaban muriendo en batalla. Y él dice que llegaron un momento en que él vio un panal de abejas. Y él con su lanza, porque estaba en alto, le metió la lanza. Hirió el panal y empezó a destilar miel. Y dice que él agarró para alimentarse, porque realmente era un gran energético. Él sabía lo que estaba comiendo y que era necesario, porque la miel es un energético. Bueno, no voy a hablar de la miel porque no estudio de la miel, pero un gran alimento, y más en ese momento. Dice que cuando él comió, se le abrieron los ojos. Y no que andaba peleando, no andaba peleando con los ojos cerrados. Se le abrió el mundo espiritual, se le habló. Se le habló la revelación de Dios. Por eso aquí una es amargura, pero el otro es revelación de Dios. Y lo voy a seguir explicando. Cogí el pequeño rollo de las manos del malá. No era grande el rollo. Y me lo comí, dice. Y en mi boca supo dulce. Se da cuenta que la descripción primero es amarga y después le dice que en su boca, pero uno primero come y después llega al estómago. Ya aquí Juan describe el tiempo como es. Cogí el pequeño rollo de las manos del Malak y me lo comí. Y en mi boca supo dulce como la miel, es decir, la revelación de la palabra de Dios. Esto es miel lo que estamos recibiendo nosotros. En sus congregaciones espero que estén recibiendo miel, revelación de lo alto. Pero después de habérmelo comido, mi estómago se amargó. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ok. Este es el tiempo de los 7 años, lo que es la ira. Al lado izquierdo tenemos los 2000 años del periodo de los gentiles y al lado derecho la era milenial. ¿Qué es con la miel? Como la amargura, son figura de dos tiempos, dos ciclos, del cual el cristiano puede saborear. Ahorita estamos en el tiempo de la miel antes del rapto. Los de la miel son los que están recibiendo revelación, son los que se van en el rapto de la iglesia. Los de la miel. Los de la amargura de estómago son los que se quedan a la gran tribulación.
Entonces, ¿de qué queremos comer? ¿De la miel, revelación para irnos? ¿O de la amargura cuando nos toque, cuando le toque a la iglesia que se queda, ser alcanzada por la tribulación? Por eso, esta revelación le dice, mire, los que se van en el rapto y están viendo la palabra de Dios, porque están leyendo su escritura, porque están buscando, porque están luchando por perseverar, porque aman su venida, los que aman su venida, y todas las cosas le ayudan ¿a quién? A los que aman, que fue el tema de hace 2 martes, si no me equivoco. Los que aman su venida, búsquelo, vuélvalo a escuchar. Esos que aman tienen miel, pero los que no se congregan, no sirve, no está buscando de Dios. Yo no estoy hablando que sea perfecto o que no esté pecando. O sea, que no caiga a veces en pecado. No que vive en pecado es diferente, pero que está perseverando, luchando, buscando, viendo cómo hace. Está recibiendo revelación de Dios. Esos van en el rapto. Por eso son 2 tiempos. La amargura de estómago es el tiempo de la ira de los cristianos que se quedan en la ira. Pero los que comieron para tener revelación y sus ojos se abrieran, como lo hizo el hijo de Saúl, que aun cuando el padre, imagínese el rey, prohibirle a un ejército que coma cuando está en guerra. Eso es una locura. Prohibirle a un soldado que no coma, si es cuando más necesita. Y él ahí nos habla la revelación. Ahorita nosotros estamos viviendo tiempos de revelación. Apocalipsis 10 en la Biblia Kadosh, dice, entonces me fue dicho, tienes que profetizar de nuevo. ¿Cuándo? Hoy. Porque Juan tiene 2 tiempos de profecía. Mire cómo el 2 se está repitiendo y lo venimos diciendo. 2. Tiene 2 tiempos de profecía. ¿Cuándo? La primera cuando escribe el libro de Apocalipsis y lo deja para nosotros de hace 2000 años atrás, redondeando. Y lo han venido leyendo todas las generaciones en los últimos 2000 años. Escribe la profecía. Pero en el verso 11 del Apocalipsis 10 le dice, tienes que profetizar de nuevo. ¿Cuándo? Son las profecías de hoy las que necesitamos nosotros. Es la miel de hoy, la revelación de hoy. ¿Sobre quiénes? Porque recuérdese que Juan, aunque está en la transición de la iglesia del antiguo pacto al nuevo pacto, él lo está viendo a nivel de Israel todavía. Pero cuando le dice, tienes que profetizar de nuevo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer para pueblos, naciones, ya no solo para Israel, lenguas y reyes. Es para este tiempo. La profecía de Juan tiene 2 tiempos. El día que escribe y el día que escribe hace 2000 años y hoy, que ya pasaron los 2000 años, y viene la revelación a través del Espíritu. No que Juan esté ahorita parado profetizando, pero viene el Espíritu de la profecía que se le fue revelada a él y manda la revelación al final. Por eso Daniel, ¿qué se le dice? No cierra el libro porque no es el tiempo para ti. Ya recibiste la primera etapa de la profecía. ¿Qué? Que es escribirlo. Pero interpretarlo es para el tiempo del fin. Así que cierra el libro y séllalo porque no es para ti. Tú lo escribiste en este tiempo, sí, pero en la segunda parte de la profecía es la revelación del Raja Kodesh, el Espíritu Santo, en el final de los tiempos. Y lo mismo
le pasa en el capítulo 10 del verso 11. Tienes que profetizar de nuevo. Él profetizó, pero quedó escondido en el cielo la profecía. Y la va a transportar el Espíritu de Dios, el Baja Kodesh, el Espíritu Santo, para que muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes escuchen las últimas profecías, que son la revelación de Dios para el final de los tiempos. El apóstol Juan está viviendo en el futuro, como les digo, 2000 años adelantando. ¿Cuándo es eso? Hoy. Es que lo que nosotros estamos viendo es que Juan se adelantó. Por eso me gustó mucho esta imagen, porque no es la fotografía de Juan, obviamente, pero es una representación de los juicios y todos los sellos. Pero atrás va el águila, que es parte de los secretos del Padre. Y dice, y yo cubriré con las alas de águila a la descendencia de la mujer que se queda. Apocalipsis 11. Fíjese bien la transición que se está dando entre estos dos capítulos. Apocalipsis normalmente no está escrito en forma cronológica, es decir, ordenada, 1, 2, 3, 4, no. Pero entre el capítulo 10 y el 11 sí se da una situación cronológica. ¿Cómo empieza capítulo 11 en la Biblia Kadosh de Apocalipsis? Y me fue dada una caña de medir semejante a una vara y dijo, levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y cuenta cuánta gente está adorando ahí. Pero el patio fuera del templo, déjalo afuera, no lo midas, porque ha sido dado a los pueblos. Ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Esa es la gran tribulación, 3 años y medio, 42 meses. Entonces, entre el capítulo 10 y el 11, aquí se da el rapto de la iglesia, el Natsal. Exactamente aquí. Cuando las últimas profecías y revelaciones de Dios se están dando ahorita. Y ahí está el montón de siervos de Dios alrededor del mundo diciendo Maranata, el Señor viene, y dando las últimas instrucciones que están recibiendo, que son las profecías que quedaron guardadas en el verso 11 del capítulo 10. Y que hoy el Espíritu Santo, por la miel de la revelación, lo está dando. Aquí se da el Natsal, entre el capítulo 10 y el 11. Porque ya le dice, me fue dada una caña de medir. Y le dijo en el verso 2, la ciudad Kadosh va a caer 42 meses, es la gran tribulación. Por eso la iglesia, el rapto se da ya para entrar a la gran tribulación. Por eso yo siempre eso los he repetido. La iglesia entra a los 7 años de tribulación. A lo que no va a entrar es a la gran tribulación, que es ya la ira de Jacob. La ira del Padre, pues, contra la casa de Jacob. Pero como la iglesia que se quede, porque no se fue en el Natsal, va a tener que participar de cuando pisoteen la ciudad santa, van a pisotear a todos alrededor del mundo, no solo a los que viven en Jerusalén, sino a todo el pueblo santo de Dios. ¿Y qué significa Natsal? El término hebreo que significa librar, separar o remover. Pero lo que más me gustó es sacar algo de un peligro. El Señor no va a permitir que entremos a la gran tribulación, pero sí a los 7 años de tribulación. Y aquí está, miren, cabal el texto. Entonces tenemos en Mateo 12, dice, tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. ¿Qué significa eso? Redención, 3 noches, 3 días. El Señor, dice, bajó 3 noches. Es redención cuando bajó a las profundidades de la tierra. Y la fiesta de Yom Teruah
unida con cabeza de año, hacen 3 noches. ¿Por qué? Porque los tres eventos hablan de la redención y que se toca en Yom Teruah para nosotros, las trompetas de redención, las trompetas de plata. Por eso dice, hablando de este año, lo saqué de este año, dice, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah y cabeza de año, Rosh Hashanah, dura, aquí escribí mal, van a disculpar, en el 2025 comenzando el atardecer del lunes 22 y finaliza el atardecer del miércoles 24. Ahí se dan las 3 noches. Por eso la fiesta de las trompetas representa la redención cuando el Señor fue a los infiernos y anulando el acta y los decretos que nos eran contrarios, la exhibió públicamente ante principados y potestades y nos espió. Figura de Jonás 3 días y 3 noches para ir a redimir a Nínive. ¿Y se acuerdan? Vimos el martes pasado hablando camino a Nínive. Así que la palabra se está entrelazando y el Señor nos está enseñando mucho. Esta noche, mi hermano, hasta aquí vamos a llegar con la parte 1. El otro martes vamos a tocar la parte 2, ya viendo cómo Daniel ve el tiempo del fin en lo que hemos hablado hoy y cómo es la revelación y por qué es importante ver la bóveda celeste en este tiempo, que no es cuestión de magos ni de astrólogos. Y vamos a ver cómo Daniel trabajó y cómo nos enseña a ver el futuro nosotros. Y vamos a ver un poquito del eclipse que hubo el domingo. Así que mis hermanos, ha sido un gusto nuevamente compartir la palabra del Eterno con ustedes. Dios me los bendiga, me los guarde. Si hay preguntas, voy ahorita a parar yo el estudio para que tengamos un tiempo de preguntas. Perdón, vamos a ver. Vamos a ver.